Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pedro tomó la palabra y volviéndose, ve que le seguía el discípulo que tanto amaba a Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro pregunta a Jesús: Señor, ¿y este qué? Le responde Jesús: Si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino que se quedara hasta que él volviera. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito. Y nos consta que su testimonio es verdadero. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no caberían en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, qué alegría encontrarnos de nuevo aquí, a través de este medio, en este espacio, donde como amigos, como hermanos, nos reunimos para meditar en la palabra de Dios. Y ya, a las puertas de terminar este tiempo pascual, hoy la liturgia de la palabra nos presenta la última parte del Evangelio de San Juan y por tanto sus últimas palabras de Jesús. Vamos entonces, a la luz de esta palabra y con la luz del Espíritu Santo, a escuchar, a descubrir qué es lo que hoy Dios quiere decirnos a nosotros a través de este Evangelio. Bien, queridos hermanos, adentrándonos en esta reflexión, en este Evangelio nos vamos a quedar con una sola palabra, y es con la última palabra de Jesús, que a su vez es una invitación para cada uno de nosotros. Tú sígueme. Según el Evangelio de San Juan, son las últimas palabras del resucitado. Pero, ¿qué quiere decirnos a nosotros hoy, cristianos católicos del siglo XXI, esta invitación? Esta palabra de Jesús simplemente nos llenan de esperanza. ¿Por qué? Porque nos quiere decir que Dios cuenta con nosotros. San Agustín nos enseña: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por eso, el resucitado sigue contando con nosotros para prolongar su obra redentora. Y es que, como lo descubríamos al principio de la Pascua, hoy el rostro del resucitado somos tú y yo. Pero esta palabra implica algo más, esta invitación de Jesús: tú sígueme. Si nosotros quisiéramos de alguna manera entender un poco más esta expresión de Jesús, es una llamada urgente y sobre todo una llamada personal e intransferible. ¿Por qué? Porque la respuesta a Dios, a su don, a su llamado, es personal. Y esa es la primera invitación que nos queda hoy. Asumir nuestra responsabilidad frente a la llamada de Dios. Así como el llamado de Dios es de manera personal y en nuestra propia historia, la respuesta que Él quiere también es personal. Por lo tanto, mi seguimiento a Jesús no depende de lo que hagan los demás. Mi respuesta al llamado de Dios no depende de lo que hagan los demás.
Pero ¿qué implica tú sigue? Implica una invitación a unirnos a su misión, a su proyecto. Pero el seguir a Cristo, a ese Cristo resucitado, no simplemente es decir, yo soy cristiano católico o yo creo en Dios. No. Ese sígueme y esa respuesta personal que cada uno hemos de dar implica un testimonio real del don y de la gracia que cada uno hemos recibido en nuestra condición y estado, desde cada uno de nuestros estilos de vida. Ese tú sígueme también implica esa adhesión personal y coherente con el proyecto de aquel a quien estamos diciendo seguir. Así que, queridos hermanos, hoy la gran invitación que nos queda es abrir los sentidos para escuchar y descubrir el llamado que Dios hace día a día a la puerta de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no seamos indiferentes a la voz de Dios, que hoy, en medio de tanto ruido, ciertamente se ha perdido. Y sigamos caminando nuestra vida de fe con esperanza, porque Dios cuenta con cada uno de nosotros para la construcción del reino de Dios y sobre todo para seguir haciendo de la vida una historia de salvación. Así que respondamos con libertad y alegría al llamado de Dios. Adhirámonos a su proyecto, que Él, que nos llama, también sabe dar la gracia necesaria para continuar ese camino. Feliz y bendecido día para todos.